Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay prisas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias, con Elena Plaza. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just 2... Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales de la salud, pacientes y a toda la comunidad que me esté escuchando. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 35 del podcast Más que urgencias y emergencias llamado Víctimas de la práctica clínica, cuando el silencio duele más que la verdad. Os cuento que en el episodio de hoy voy a tocar mediante una conversación una de las cuestiones más sensibles pero también más necesarias dentro del ámbito de la salud, y vamos a hablar de la comunicación del error en salud, no solo del error sino de la comunicación. Y vamos a tener hoy el honor de contar con Priscila Giraldo Matamoros, que es autora del libro Víctimas de la práctica clínica Hablamos. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre la transparencia, la ética, la humanidad en la relación médico o profesional sanitario paciente. Este libro aborda un tema que, como os decía, es un poco incómodo, pero es fundamental. ¿Cómo debemos actuar cuando se produce ya el error en la atención sanitaria? Más allá del impacto clínico, pues un error de estas características puede generar un impacto profundo emocional en el paciente, en la familia, pero también afecta a los propios profesionales de la salud. Y claro, es un tema que al leer el libro pues te hace bastante reflexionar sobre que al final pues eso, somos todos un poco víctimas, y lo que hace Priscila en las páginas del libro pues es guiarnos, hace una investigación profunda a través de su experiencia, además en universidades internacionales, y nos cuenta experiencias reales con nombres, con un montón de casos que hablan de errores de medicación, pero habla también de errores de otro tipo, y a través de estas experiencias pues nos cuenta el miedo que se pasa, la cultura del silencio o de la culpa, la falta de formación que tenemos los profesionales de la salud, y todo esto siguen siendo barreras para tener una medicina, enfermería, fisioterapia, psicología pues más honesta y más segura. Nos cuenta que tener un error o admitir un error de este tipo no es una debilidad, sino admitirlo pues es una fortaleza ética y profesional, además de una obligación recogida en el código deontológico. Ahora os contamos un poquito, y la clave del libro es que presenta estrategias y herramientas que los profesionales podemos utilizar para afrontar estas situaciones con empatía, responsabilidad y claridad. Os contaremos al final del episodio cómo contactar con Priscila, encontrar a Priscila y encontrar el libro, el cual os recomiendo encarecidamente que lo adquiráis como una forma de abrir la mente y dar un paso más allá en la cultura de la seguridad. Y bueno, no me lío más, que sabéis que me enrollo hablando, y sin más preámbulos voy a dar la bienvenida a Priscila Giraldo Matamoros y os paso directamente con la entrevista. Bueno, Priscila, pues vamos a comenzar directamente con la entrevista después de esta introducción que he hecho sobre ti, que no la has escuchado, la escucharás luego. Y bueno, primero, antes de nada, decirte que el libro me ha gustado mucho. Había partes que no había pensado, que ahora hablaremos. No había pensado en cómo se queda la segunda víctima. No sé, hay alguna cosilla por ahí que me ha hecho reflexionar y que no me había dado cuenta, nunca me había parado a pensar. Y luego, por otra parte, me parece súper valiente porque seguimos, que eso es un poco la conclusión que tengo, seguimos hablando del tema del error, quitando la cultura del castigo y todo eso, pero tú has dado como un paso más con este libro. Mientras que seguimos con el error, tú vas directamente a ver cómo hablamos sobre esto. Así que gracias por el libro, que era, yo creo que necesario. Pues muchas gracias a ti, Elena, por esta oportunidad y por darle difusión. Es verdad que es un tema que sigue siendo tabú, no solamente al reconocimiento del error, sino también a cómo lo gestionamos con el paciente.
La verdad es que el crear este libro y la segunda edición de este libro es básicamente porque en el despacho nos encontramos conflictos que se podían haber evitado si hubiésemos tenido una buena relación con nuestros pacientes. Entonces, de ahí se trata de aportar nuestro grano de arena, nuestra semilla, como abogados expertos en derecho sanitario, a ayudar al profesional de la salud a prevenir el conflicto. Y la mejor manera de prevenir un conflicto es hablar con el paciente. Sí, a lo largo de todo el libro vas un poco avanzando de por qué hay que hacerlo y luego ya al final das unas pautas, pero ya te digo que me has hecho mucho reflexionar y desde el capítulo 1 ya empiezas preguntando cosas que yo creo que la clave de todo en esto es la empatía, ¿no? ¿Qué harías tú, ¿no? Como paciente o qué te gustaría que hicieran contigo? Y creo que nos falta los profesionales sanitarios, ya estoy generalizando y luego me atizan, pero nos falta a lo mejor un poquito de empatía. Bueno, yo creo que la empatía, de una manera desafortunada, porque es verdad que ha salido a raíz de la pandemia, sí que ha surgido esa idea de volver a trabajar la empatía, la humanización. Cada vez hay más hospitales que a raíz de la pandemia han creado direcciones de humanización para humanizar, nunca mejor dicho, la asistencia sanitaria. Y ha vuelto a surgir otra vez el tema de la empatía. En Estados Unidos es compasión, ¿no? Pero cuando cometemos un error, nos vemos envueltos en un error, sin lugar a duda, uno de los elementos claves es esa empatía, ¿no? Es la empatía no solamente con el paciente, sino también con el profesional, el de la segunda víctima, ¿no? El que yo hoy me vea inmerso en un error a administrar una medicación, pero mañana le puede pasar a un compañero, ¿no? Y ser empáticos con cómo se va a sentir ese compañero o compañera cuando se ve envuelto en esa situación. Que básicamente es curioso porque los estudios dicen que somatizamos ese miedo y esa incerteza, ¿no? Taquicardia, pérdida de sueño, shock, ¿no? Una sensación incluso a veces de un shock postraumático que los propios pacientes también reflejan en los estudios cualitativos. Entonces, a mí me parece muy interesante que la empatía no solamente sea al paciente, por supuesto, porque es nuestra primera víctima, sino también al profesional de la salud y, ¿por qué no?, también a la organización sanitaria, porque también a veces se ve envuelta en los medios de comunicación de una manera muy desafortunada, cuando realmente nos refleja la realidad de esa organización o de ese hospital o centro sanitario. Sí, esto es lo que te decía antes, que me has hecho reflexionar un poco en todas las patas, ¿no?, de la mesa. Y voy a empezar por el principio un poco como el orden del libro. Y bueno, un mensaje clave que dejas es que la confianza entre el médico o el profesional de la salud y el paciente se rompe tras un error. Y mi pregunta es si tú crees que esta confianza se puede recuperar en algún momento o quien ha sufrido un error ya está toda la vida desconfiando de los hospitales. Pues tiene dos opciones, como siempre decimos, ¿no? O desconfiar siempre porque no se ha gestionado de manera adecuada o volver a confiar porque se ha gestionado de manera adecuada, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes que nos han relatado en primera persona: gracias a que esa enfermera se sentó conmigo, me miró a los ojos y me explicó lo que había pasado, yo he vuelto a confiar en ella, porque sé que ella es humana, sé que ella se ha podido equivocar, que ha tenido un mal día, o incluso la forma en la que nos ven cómo trabajamos muchas veces con la presión asistencial, ¿no? Entonces, esa relación de confianza se tiene que recuperar y se recupera hablando con el paciente. ¿Cuándo no se recupera? Cuando no lo hemos gestionado bien, cuando le hemos mentido, hemos ocultado la verdad, hemos obviado las preguntas del paciente o simplemente no hemos enfrentado a ese error. Entonces, ahí es cuando se pierde la confianza. Entonces, es verdad que los pacientes, las personas en general, la sociedad no está preparada para encontrarse ante errores, ¿no?, de los sanitarios, ¿no?, porque nos ven como infalibles, pero los errores ocurren y los errores existen. Entonces, cuando ocurre, lo mejor es sentarse con el paciente, abordar la gestión del error y explicarle lo que ha sucedido y, sobre todo, evitar un nuevo daño con el paciente. ¿Crees que la pandemia, que la estabas mencionando antes, ha cambiado la confianza a mejor o a peor Yo de creo la que sociedad? Yo creo que sí que ha cambiado. Mi perspectiva es que sí. A mí la pandemia, la verdad es que me cogió como abogada de un hospital público en Barcelona y tuvimos que gestionar, y como ya te puedes imaginar, decisiones complicadas, ¿no? Porque como abogada también es que se cierra del hospital, quién se admite al hospital, quién se deriva del hospital, protocolo de información al paciente. Entonces yo creo que sí que la población ha sido consciente de cómo los sanitarios, las sanitarias trabajan en el día a día en un centro sanitario. Yo creo que al fin y al cabo las crisis son oportunidades. Es un lema mío y es un lema que yo siempre intento trabajar tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no?
Y creo que es una oportunidad para que estas nuevas organizaciones que se dedican a la humanización o las direcciones generales no se queden en algo burocrático, sino en algo real, que efectivamente la empatía la trabajemos desde dentro, desde las propias formaciones y trabajo con los profesionales y desde las propias universidades. Luego otra cosa que creo que nos pasa al impartir alguna asignatura en la universidad de calidad y leyendo también tu libro, creo que cuando hablamos de los errores médicos solo pensamos en errores de medicación y tú pones un montón de ejemplos en el libro y además me gusta porque pones ejemplos de medicación y de otro tipo de cosas. ¿Crees que, o lo que has visto tú en la universidad dando clase o cuando impartes formaciones en los centros, creo que tenemos una visión limitada de lo que implica un error, que nos centramos solo en la parte de medicación? Claro, y es que incluso muchas veces hablamos de errores médicos, cuando son errores clínicos, errores existenciales o incluso errores organizativos. A veces nosotros gestionamos, en los hospitales con los que trabajamos, les gestionamos y les ayudamos a gestionar los errores, ¿no? Y nos encontramos a veces que se ha perdido la prueba, por ejemplo, la petición de una prueba diagnóstica. Eso ya es, desde el punto de vista organizativo y administrativo, un error. Luego, cuando se pierde la prueba, el paciente llega con retraso a un posible diagnóstico. Error de diagnóstico, demora en el diagnóstico. Luego resulta que cuando es intervenido, en la intervención ocurre algún tipo de error y también puede ser un error quirúrgico. O el error famoso de la medicación cuando ya está en planta hospitalaria o error de identificación, que le administren o que le confundan con otro paciente y le realicen una prueba que no es la que tenía prescrita, ¿no? Hay muchas tipologías de errores. Desafortunadamente nos centramos en el de la medicación, sobre todo por el sector de la enfermería. Pero es que A lo no mejor siempre. porque como soy enfermera, siempre estoy con la medicación. Pero puede ser que esté mal prescrita, mal calculada, mal administrada o mal ejecutada y administrada, ¿no? Entonces, la medicación es, sin lugar a duda, uno de los errores principales, pero cada vez más es el error de diagnóstico. Nuestra última pandemia a nivel de seguridad del paciente habla de errores de diagnóstico. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, hablaba y en su informe de la importancia de trabajar los errores de diagnósticos. ¿Cuántos estudiantes de medicina o MIR de medicina están en urgencias o emergencias realizando diagnósticos sin la supervisión y la tutorización de sus tutores? Entonces, esto también es un problema que se traslada en vía legal. Cada vez veo más médicos MIR que tienen que sentarse, perdóname la expresión, en el banquillo porque no han sido bien tutorizados, bien supervisados, porque ha habido un error de diagnóstico, ¿no? Entonces, esto también lo relatamos en el libro y hacemos constar que son historias reales que están sucediendo en nuestros hospitales, tanto públicos como privados. Sí, es lo que decías, el último día de seguridad del paciente, no sé si es en septiembre, no me acuerdo, hablaron de los diagnósticos. Y ahora, mientras que me tomaba un café, ha salido un post en Instagram de Yolanda, que no me acuerdo el apellido, que trabaja no sé qué de Curia. Bueno, venía un montón de cifras de errores y al final el diagnóstico es el mayor porcentaje de los que se dan. De lo que Y estamos creo que a lo mejor soy yo, que me centraba mucho en la medicación. No, y cada vez más, mira, hace muy poco una organización de más de 3.000 trabajadores nos ha pedido un asesoramiento y una formación para administrativos sanitarios, porque quieren involucrar a los administrativos, a las personas que están en administración, secretarías y administración, en todo lo que es la cultura de la seguridad del paciente, haciéndoles ver que su trabajo es tan o más importante cuando se producen errores, lo que decíamos, que se pierde una prueba, que no se informe bien al paciente, que se programe de una manera errónea. También esos errores tienen un impacto en la salud del paciente y a veces es una demora en el tratamiento o en el diagnóstico principalmente, ¿no? En mi campo de la RCP también, cada vez de la reanimación cardiopulmonar se les está incluyendo, cosa que me gusta mucho porque al final trabajamos todos en un hospital, la verdad. Que vayamos avanzando en este aspecto me gusta. Y bueno, respecto al libro, el mensaje claro es que cuando ocurre un error hay que disculparse, hay unas técnicas, unos procedimientos, pero claro, convencer a los sanitarios de esto es complicado. Uno de los motivos que das es que pedir disculpas disminuye el riesgo legal, el acabar en un juicio. Atención. Pero ¿cómo podemos convencer a la gente de esto? Porque parece una idea loca. ¿O cómo te enfrentas tú a estas situaciones de tenerle que explicar a la gente en las formaciones? ¿No te miran y te dicen loca?
Ya. Bueno, sí, siempre tengo retractores, ¿no? Los haters, ¿no? Haters, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? La palabra. Siempre hay, ¿no? Pero es verdad que es un tema cultural y es un tema en el que no nos han enseñado en las facultades cuando hemos estudiado, ¿no? Entonces, mmm, te puede sorprender cuando dices, bueno, pero tus haters, por decirlo así, ¿qué son? ¿Perfiles senior, perfiles junior? Pues hay de todo, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo, enfrentarse a la equivocación humana es complicado en cualquier profesión, tanto en la mía ahora, más en el ámbito del derecho sanitario, como en cualquier otra profesión, tanto el sanitario como otros profesionales, ¿no? Un arquitecto o cualquier otro profesional actualmente en la sociedad. Pero efectivamente, lo que comentábamos anteriormente es que el usuario o los pacientes pueden afectar o pueden tolerar que puedan existir un error o puede haber una complicación. Es verdad que al principio hay una sensación de shock, ¿no? Esto como ha pasado, ¿no? Pero lo que jamás van a tolerar es la mentira, que le mintamos, ¿no? Que ocultemos la verdad o que ellos descubran la verdad a posteriori. Ahí es cuando se sienten engañados. Y cuando la persona se siente engañado es cuando realmente acude a hacer, bueno, pues una demanda, una reclamación, una judicialización del proceso, que no es lo que ellos quieren la mayoría de las veces. Lo que quieren es solucionar el problema que han tenido. Quiero decir, si una persona ha tenido una demora de 7 meses, 8 meses en su diagnóstico, lo que quiere es que cuanto antes se pongan los medios para volver a recuperar ese tratamiento y ese tiempo que ha perdido. Una persona que se le administra una medicación y está mucho más tiempo ingresada en el hospital, lo que quiere es recuperar su salud lo antes posible y irse a su casa. No quiere judicializar el problema. Lo que quieren es saber qué ha pasado y que la persona en la que han confiado su salud puedan volver a confiar en esas personas informándole lo que ha sucedido y qué tiene que hacer para evitar que vuelva a suceder, ¿no? La revista Llama, que es muy conocida, publicó hace ya muchos años, en el 2003, qué es lo que necesitan saber los pacientes cuando un error ocurre. Y es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Pero sobre todo, ¿qué se va a hacer para evitar que vuelva a suceder? Eso insistes mucho en el libro, decirles qué se va a hacer. Claro, porque si tú le dices, bueno, hemos tenido un error, no hemos seguido con la medicación y ahí se queda la cosa, la información no ha sido real ni adecuada a lo que necesita el paciente. El paciente, ¿qué necesita saber? Bueno, yo voy a seguir ingresada o ingresado, por ejemplo, en el 12 de octubre, en esta planta de nefrología o dermatología. Yo quiero seguir confiando en el equipo, pero quiero saber que el equipo está poniendo medios para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Entonces, no se trata de prometerle que nunca más va a haber errores, porque eso es imposible, pero sí garantizarle que vamos a trabajar para evitar que esto vuelva a suceder de nuevo, ¿no? Entonces, es ahí donde se recupera la confianza y es ahí donde recuperas también la confianza del profesional. Mira, cuando tú me dices, no hay personas que se molestan cuando le hablas de este tema. Bueno, es que al fin y al cabo le estamos dando herramientas al profesional para que haga bien su trabajo. Y ese es mi trabajo realmente, sentir que el profesional de la salud tiene herramientas suficientes para abordar las dudas y las preguntas del paciente. Cuando a veces me dices, ¿qué me preguntan temas legales que yo no sé responder? Bueno, pues vamos a hacer una charla o una clase o te vamos a dar herramientas para que cuando el paciente te pregunte tú sepas responderle, ¿no? Y ese es ahí donde le aportas confianza y seguridad, que realmente este es el camino a seguir, no el de ocultar la verdad o irte a casa con esa mochila de me ha pasado esto, no se puede enterar nadie, no se puede enterar mi jefe, no se puede enterar el paciente, que es una carga de culpa, ¿no? Y esa carga de culpa hay que quitarla porque realmente la sinceridad es lo que te va a ayudar a que tu carrera siga evolucionando y sigas creciendo como profesional de la salud. Y es que otra de las cosas que más me ha impactado es toda como la esfera psicológica que hay detrás de todo esto, que no es un libro, aunque seas abogada, no es un libro de leyes, hay como mucha psicología por detrás. Y bueno, cuentas el caso de Felipe y un shock anafiláctico y bueno, no sé si era anestesista, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, se quedó hecho polvo el hombre, el médico, en este caso era médico. Y en este aspecto, tú te has encontrado, además de los programas que intentas implementar, que ahora hablamos más en profundidad de ellos, ¿te has encontrado apoyo psicológico en España o en otros países para estas segundas víctimas? Cada vez más lo hay, Elena. Cada vez más me encuentro hospitales que nos contratan para hacer todo lo que es el programa de comunicación y disculpa del error y nosotros cuando nos contratan para estos programas intentamos saber qué recursos hay y qué necesidades y también en la situación en la que se encuentra el hospital. Hay hospitales, como tú más o menos avanzadas al inicio, que no tienen una cultura de la seguridad del paciente y ni tan siquiera notifican internamente el error. Por lo tanto, no pueden comunicar al paciente porque no hay una cultura previa, ¿no?
Entonces, pero hay otros hospitales que tienen un sistema de notificación de eventos adversos muy robusto y una buena cultura ya trabajada, y ya estamos como en la segunda fase. Vamos a informar al paciente y a crear esa relación de confianza y a evitar conflictos legales, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre el hospital, pues trabajamos una línea u otra, ¿no? Quiero decir, vamos avanzando, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros vamos trabajando con ellos lo que el profesional vaya a necesitar, ¿no? Entonces, en este caso, como tú comentas, de apoyo psicológico, tenemos cada vez más hospitales que sí que tienen un recurso de apoyo psicológico para segundas víctimas. A veces yo intento ser muy justa con los recursos, quiero decir, los recursos son los que son y no son ilimitados, no son infinitos. Entonces, no necesitamos tener un único psicólogo o psicóloga que se encargue solamente de segundas víctimas por un error. Puede ser un apoyo de salud laboral. Prevención de riesgos laborales podría tener ese recurso de apoyo también en la salud del profesional, ¿no? En cuidar del cuidador, ¿no? Entonces, a veces el recurso ha salido de ahí, de salud laboral, o ha salido de calidad y seguridad del paciente, pues porque han tenido a lo mejor una persona psicóloga contratada a ciertas horas, pero cada vez hay más apoyo psicológico. Pero si no tenemos apoyo psicológico, qué importante es el apoyo entre los compañeros, que es el que más se valora cuando eres segunda víctima. El que mis compañeros no me aparten, el que mi superior jerárquico hable conmigo, me apoye y esté a mi lado durante el evento que ha sucedido. Hay personas, yo me he encontrado profesionales de la salud que me han dicho, Priscila, yo no necesito irme a mi casa por lo que ha pasado, porque me volvería loco o loca, me han dicho esa expresión coloquial, o porque no lo necesito, yo quiero seguir trabajando. Y hay otras personas que no han pedido espacio y tiempo para pensar lo que ha sucedido. Hablamos a veces de errores de que ha fallecido un bebé, hablamos de errores de fallecimiento de personas, ¿no? Quiero decir, hablamos de errores graves, errores importantes, ¿no? Con una consecuencia importante en la salud del paciente o incluso la muerte del paciente. Entonces, dependiendo de lo que le haya pasado a la segunda víctima y cómo lo esté abordando, necesita un apoyo u otro. Y hay a veces que simplemente hablar con un compañero ya es válido y ya es suficiente. Pero tenemos que quedar atrás esas conductas de ¿cómo te ha podido pasar esto? ¿Cómo te has podido dar cuenta? Reprochando o aislar al compañero. Y a veces me he encontrado compañeros que se han sentido aislados por lo que han pasado. O te puede pasar a ti mismo. No es empatía, ¿no? Es que le puede pasar a cualquiera. Yo me imagino entrar al vestuario, que todo el mundo se gire, que todo el mundo cuchichee. Bueno, me puse en el caso de Felipe en ese papel de decir, madre mía, lo que te digo, mucha psicología por detrás. Felipe estaba acompañado de una enfermera que además había hecho formaciones en seguridad del paciente, y para mí fue uno de los casos que más me ha tocado a nivel más emocional, porque es verdad que cuando como abogada fui a hablar con ellos para identificar los riesgos legales y prepararles para la comunicación con la familia, tanto Felipe como su compañera enfermera se desmoronaron emocionalmente hablando. O sea, eran totalmente perfil de segunda víctima, no estaban preparados para hablar con la familia, con lo cual esas personas no hablaron con la familia y habló su superior jerárquica. En este caso, una jefa de servicio de urgencias. Ellos no podían hablar con la familia porque no se sentían fuertes ni emocionalmente estables como para tener esa conversación profesional con las familias. Voy a pasar, antes de que hables de esto, voy a cortar aquí, que es donde quiero llegar, pero quería pasar primero a la parte de legal. Hablas de las leyes de disculpa, ¿cómo es? Sí, las leyes de la disculpa. Las leyes de la disculpa. Cuéntanos qué es eso y por qué finalmente en el libro nos cuentas que en España no son necesarias. Vale, pues mira, las leyes de las disculpas se inventaron, ¿no? Se crearon en Estados Unidos básicamente para dar apoyo legal a todo lo que es el programa de comunicación y disculpa del error. ¿Por qué? Porque lo que nos pasaba cuando yo estuve, por ejemplo, estudiando allí la tesis doctoral, es que en Estados Unidos el que un médico o una enfermera pidiera disculpas o informara de un evento adverso a un paciente, los letrados y los abogados que defendían a los pacientes lo estaban utilizando como argumento para condenar, ¿no? Para intentar condenar a esos profesionales de la salud en un acto judicial, ¿no? En sede judicial. Entonces, ¿por qué surgieron estas leyes? Simplemente fue una muestra de apoyo al profesional de la salud de que tenía que hablar con el paciente y que estas conversaciones nunca se iban a utilizar en contra del profesional, sino como un deber profesional que tiene el médico o la enfermera de hablar con sus pacientes, incluso de informarles de la verdad de lo que había acontecido. Muchos estados americanos la tienen implementada, pero es como un apoyo, ¿no? Es como, más que el efecto jurídico legal, es más un apoyo al profesional de la salud.
¿Por qué en España no es necesaria? Porque nosotros ya tenemos en nuestros códigos deontológicos el deber ético de informar del paciente y ya tenemos normativa que regula el deber de los profesionales de la salud de informar todo lo que pasa en el proceso asistencial. Estamos hablando de normativas de más de 10 años en España, con lo cual cualquier profesional de la salud tiene que informar al paciente dentro de sus competencias de lo que ha acontecido en el proceso, tanto educación sanitaria, tanto prevención de la salud, como también errores o riesgos que estén surgiendo en la práctica clínica, ¿vale? Por lo tanto, en España no necesitamos esas leyes porque efectivamente los jueces y los magistrados que están sentenciando casos de mala praxis sanitaria están viendo con buenos ojos que el profesional tenga esa conversación con el paciente porque forma parte de su deber profesional y no deja de ser un ejercicio de responsabilidad profesional. Por lo tanto, en España no las necesitamos como tal. Mencionas en el libro el código deontológico de los médicos y he cotilleado el nuevo de las enfermeras. Sí. Tenía apuntado por aquí, tengo unas notas delante, lo que decía y lo he perdido porque yo soy así. Pero que sepas que el nuevo también, el nuevo código deontológico que se va a publicar en breves de las enfermeras también lo recoge y yo creo que en España, esto es opinión propia, nos apoyamos o le damos poca importancia al código deontológico. No sé por qué. Ya, lo olvidamos, ¿no? Como que no forma parte de nuestra práctica. Bueno, es nuestro deber ético, ¿no? Igual que a veces nos planteamos, y tengo que informar a los padres, ¿y a qué padre informo? Y tendría que informar, me acuerdo de una cuestión ética que siempre, que creo que trabajé contigo en aquellas jornadas que hicimos, sobre un VIH positivo, informar a la pareja, ¿no? Y tengo que informar, y ahora con todo el tema de la ley de la eutanasia, ¿no? Y hasta dónde yo puedo ser objetor de conciencia o no, ¿no? Quiero decir, a veces nos acordamos de la ética cuando llegan casos como más extremos, ¿no? O casos como muy puntuales. Pero nuestra ética también es tener una buena relación con el paciente e informar, porque se nos olvida que no solamente somos excelentes a nivel clínico, nuestro deber también es informar. Y no solamente a los médicos, también a las enfermeras, fisioterapeutas y cualquier profesional de la salud tiene que informar al paciente. Nuestros deberes no solamente es hacer una buena práctica clínica, también es informar y educar a la población. Y apuntarlo todo en la historia clínica, que también lo mencionas, que yo sé que eso a ti te gusta mucho. No es que te guste, es que es una locura muchas veces lo que hacemos, que apuntamos poco, o a veces apuntamos demasiado porque el servicio de calidad nos pide X cosas y se nos olvida lo más importante. He pasado 3 veces por la habitación de este paciente en el turno de noche. La gente no lo apunta, luego denuncia y ¿cómo demuestras tú que has pasado? Son tonterías que hasta que, como dices tú, no te ves en una, claro. no te acuerdas. Y hay que incidir en esto con los estudiantes un montón. Yo en legislación sanitaria, la asignatura de grado de enfermería es donde más incido, en la necesidad de hacer un buen curso clínico, tanto para enfermeros como para médicos, que es donde yo trabajo ahora más a nivel de educacional dentro de la universidad. Antes también he dado clases a fisioterapia y también he incidido en un buen curso clínico. A mí me sorprende porque nosotros en el despacho tenemos un departamento que se dedica a emprendimiento sanitario y cada vez más abrimos más consultas y clínicas pequeñitas, no son los grandes hospitales, pero ayudamos al profesional a abrir su clínica. Y muchos, ahora por ejemplo, ¿no? Un dermatólogo me decía, pero yo tengo que tener historia clínica. Digo, ¿cómo no tienes que tener historia clínica? Quiero decir, dermatólogo, claro, una enfermera, pero yo tengo enfermera dermoestética, ¿tengo que tener historia clínica? ¿Cómo no tienes que tener historia clínica? Desde que el paciente entra en tu consulta, todos esos datos clínicos que recoges, el motivo de consulta, el tratamiento que vas a realizar, el motivo de alta, todo eso tienes que recoger en un formato que se llama historia clínica. Utiliza el papel o utiliza el digital, como prefieras el soporte, pero tienes que tener un modelo de historia clínica y un fisioterapeuta igual, ¿no? Entonces, se nos olvidan esos deberes y esa responsabilidad, porque yo creo que es verdad que la asignatura de legislación sanitaria se nos queda ahí en el olvido, pero no podemos dejar de olvidarlo porque efectivamente, como tú bien dices, cuando luego los abogados entramos en un litigio o a defender a un profesional de la salud, nos encontramos a veces que no hay historia clínica, que no hay consentimiento informado. ¿Y cómo defendemos a este profesional de la salud? Que a lo mejor su práctica clínica ha sido excelente, maravillosa, pero no lo ha documentado. Entonces, quizás en estas clínicas sea hasta más importante porque vas como tú solo sin ningún apoyo. Y claro. Lo mismo se creen que es solo tema de permisos y licencias, que no me salía la palabra, y al final la historia clínica no me había parado a pensarlo yo tampoco nunca. Claro, qué interesante todo esto. Es que me encanta este mundillo. Me alegro, a mí me apasiona, con lo cual yo estoy en mi salsa.
Vale, pues tú lo que estás haciendo ahora es dedicarte a dar este tipo de formaciones que tienen nombre y se me ha olvidado, a programas de comunicación y resolución Tanto de la incidentes. formación, lo que hacemos en los programas de comunicación, disculpa del error, es tanto formación como asesoramiento legal. Quiero decir, es lo que te comentaba con anterioridad. Depende de cómo está la organización y de lo que necesita. Hay organizaciones que nos han llamado y nos han dicho, mira, Priscila, a mí me interesa una conferencia motivacional a nuestros directivos para que despierten y vean la necesidad de trabajar este tema en el hospital. Y a partir de esa conferencia o de esa charla motivacional, hemos empezado a trabajar en su programa. Bien, asesorándoles legalmente para que tengan el propio programa de comunicación y disculpa del error, y también formando a los profesionales de la salud en la información al paciente cuando sucede un fallo. Pues Hay una de como las cosas diferentes que te iba patas, a ¿no? preguntar. Interesantes, como diferentes pilares. Dependiendo de la estación en la que se encuentre el hospital, pues ofrecemos o trabajamos, mejor dicho, una área u otra. Otra. Es una de las preguntas que tenía. ¿Por qué te llaman? Parece tonta la pregunta, pero ¿a quién se le ocurre dentro del hospital decir vamos a implantar esto? ¿Leen algo? ¿Les pasa algo o es más ético o para evitar conflictos legales? ¿Por dónde suele venir cuando te llaman para esto? Pues hay diferentes líneas en vías de entrada. A veces es que han vivido un conflicto o una aparición en los medios de comunicación y ellos se han dado cuenta de que no lo han gestionado bien y han dicho, no nos puede volver a pasar esto. ¿Vale? Y entonces nos llama directamente gerencia o la dirección, a veces dirección de enfermería, dirección asistencial, dirección médica o gerencia. Y Priscila, a mí esto nos ha pasado, queremos que nos ayudéis. Entonces empezamos no en ese hecho en concreto, sino a ver cómo está la institución creada y configurada para informar al paciente y empezamos a trabajar el programa. Otras veces es que han leído el libro o han despertado y han dicho, oye, nosotros esto en nuestro hospital no lo tenemos. ¿Es importante tener eso en nuestro hospital? Pues sí, porque queremos trabajar con una buena relación del paciente. Entonces lo hacen de manera proactiva. Y luego también muchos departamentos de calidad y de seguridad del paciente, ellos mismos detectan que el error o el evento adverso se ha notificado, pero luego no se ha explicado nada al paciente y ha pasado directamente a asesoría jurídica, cuando realmente se podía haber acotado en lo que son departamentos de calidad y de seguridad del paciente. Entonces ahí nos llaman muchas veces de formación o de calidad y de seguridad y nos dicen, Priscila, nosotros ya estamos trabajando en la notificación, pero tenemos que dar un paso más, no nos podemos quedar en esto, porque estamos viendo que estos casos se están judicializando. No se ha hablado con el paciente, se le ha negado la información, el paciente ha acudido a veces a departamentos de calidad y seguridad del paciente. Entonces, ves como hay como diferentes vías de entrada. A veces, como digo, por un hecho importante que ha sucedido y se ha trasladado y ha tenido un gran impacto en el hospital o en el centro sanitario. Y luego otras veces es porque son conscientes de que este es el camino a seguir. Y luego es curioso porque a veces nos llaman instituciones muy grandes, o sea, grandes grupos hospitalarios, que dices, wow, ¿por dónde empezamos? ¿No? Vamos a empezar por un hospital aquí donde creáis que va a ser como una especie de piloto y luego vamos a extendernos. Y luego son hospitales comarcales pequeños que tienen una gran relación con su población, con área rural, poblacional y demás, y quieren seguir teniendo esa buena relación con su ciudadanía, con su sociedad. Y una línea de las que harás en estos programas, además de la parte de gerencia y calidad, es dar formación a los profesionales de la salud. Correcto. ¿Cómo empiezas? Porque ahora yo creo que se está metiendo un poco más el tema de la comunicación en las universidades, pero yo creo que partimos de cero. ¿Qué respuesta encuentras tú en esta gente? Antes te he dicho que sí te llamaban loca, pero ya cuando estás en el plan de formación, ¿qué respuesta te encuentras de la gente? ¿Le cuesta mucho entender que esto del error hay que contarlo? Pues mira, a mí me sorprende mucho porque siempre cuando empezamos un curso nuevo, claro, la primera imagen de todos en el curso, que yo muchas veces hago la formación online al inicio y luego hacemos algo presencial, todas las caras serios, rígidos, ¿no? Incluso la comunicación no verbal, la postura, pero luego ya empieza que como que el hombro ya se relaja, se empiezan a bajar un poco y ya muchas veces cuando acaba la primera sesión de bienvenida, que hacemos una sesión de bienvenida para explicar los objetivos del curso, por qué es importante la formación, la metodología y demás, me dicen muchas veces, me comparten muchas veces, Priscila, nunca había recibido una formación así y creo que me va a ayudar mucho. Eso a veces. Otras veces es, pues yo viví un evento adverso, por ejemplo, como neonato, en pediatría y demás, y creo que aprendí mal
y creo que con tu guía, con tus orientaciones voy a aprender y si me vuelve a pasar, creo que voy a estar preparada. O sea, que empiezo con muchas expectativas la formación. La gente empieza con mucha expectación, ¿no? Con ganas de saber qué les voy a contar, qué vamos a aprender aquí, ¿no? Y luego también, no sé si te lo he compartido con anterioridad, nosotros en las formaciones también trabajamos en simulación. Entonces, lo que hacemos es que los profesionales que participan en las formaciones presenciales pasan por el aula de simulación con pacientes cuasi reales a los que les tienen que explicar el error. Y es ahí. Son actores. Claro, son actores. Son actores que trabajan para nosotros en calidad de paciente con casos reales que han sucedido o en ese hospital o en otro hospital y trabajan y se enfrentan a la realidad de explicarle a un paciente. Cuando salen del aula de simulación es como si salieras de una sala de un hospital, de una habitación de un hospital. Sudoroso, taquicardias, nervioso, además con el aliciente de tus compañeros te han visto en la sala de vídeo, ¿no? Y tienes que explicar en el debriefing cómo te has sentido, qué dudas has tenido, cómo el paciente ha interrogado, cómo el paciente le has visto llorar, emocionarse, cabrearse, permíteme la expresión, enfadarse, ¿no? Entonces es ahí donde realmente aprende y cuando salen del aula de simulación te dan la mano, te dan un abrazo y te dicen, ostras, Priscila, esto no se me va a olvidar. O sea, Claro, además que no es lo mismo la teoría que la práctica. Claro, exacto. Es teoría, que la teoría la tienen que hacer siempre, pero luego vamos a la práctica. Luego vas a ir a la consulta de primaria, a la consulta ambulatoria o a la cama del hospital, a la habitación del hospital, donde le vas a explicar al paciente o a sus familiares lo que ha sucedido. ¿Vale? Porque te hemos preparado para eso. Para que igual que tú les puedes preparar para una RCP y luego cuando sucede tienen que simular y lo hacen, yo les preparo para enfrentarse a ese paciente y explicar al paciente lo que ha sucedido en un primer contacto. Digo enfrentarse porque para ellos es un reto. Luego, si hay nuevas comunicaciones con el paciente, ya no ese reto ya se ha disminuido, ¿no? Pero al principio sí es un reto. Sin contárnoslo muy detallado, porque yo quiero que se lean tu libro, que luego me cuentas dónde lo podemos conseguir. Sí. ¿Qué pasos, ya te digo, muy por encima, qué pasos habría que seguir a la hora de enfrentarse con un paciente y contarle esto? Vale. Lo primero es saber cómo está el profesional. Quiero decir, el ejemplo que poníamos antes con Felipe y su compañera enfermera, ellos no estaban preparados para informar al paciente de lo que había sucedido, con lo cual una segunda víctima no es la persona más, el profesional más candidato o candidata para informar. Por lo tanto, primero es saber cómo estamos. Luego también en la información, yo nunca, y yo siempre lo digo y lo digo siempre en todas las conferencias y charlas que doy, nunca animaré a un profesional de la salud a informar a un paciente de algo que no sabe. Eso de abrir la puerta y ya voy yo a explicar al paciente lo que ha sucedido no me sirve. Al contrario, me genera problemas. Yo lo que quiero es que cuando vayas a hablar con el paciente seas sincero y que al menos hayas recopilado información previa. Porque ha sucedido, imagínate, el fallo de medicación o porque se ha retrasado el diagnóstico o porque se ha perdido la prueba. Que tengas algo de información. Yo sé que en urgencia es complicado, pero al menos una mínima información. No hay que hacer una tesis doctoral ni una investigación. Hay que hacer un mínimo de información y guionizar, explicar al paciente con palabras sencillas lo que ha acontecido. No se trata de dar una clase magistral, es un diálogo. Es preguntar al paciente, ¿lo ha entendido? ¿Sabe lo que es el nolotil? ¿Sabe lo que es una reacción alérgica, un shock anafiláctico? ¿Lo ha vivido con anterioridad? Es una comunicación. Y luego un último paso, que es el que ya sabes que para mí ese es la estrella, es utilizar la historia clínica. Reflejar ese encuentro, esa información que has dado en la historia clínica, para que tus compañeros de otros turnos o de otros equipos sepan lo que ha sucedido y cómo se está gestionando ese fallo. Por tanto, muy brevemente es así. Es verdad que en el libro se detalla cada una de las fases y en la formación las trabajamos. En la formación trabajamos cada una de las fases para que el profesional, al igual que una RCP o cualquier otra técnica, sepa ir guiando paso a paso la información al paciente, ya sea como primera víctima, o sea, como persona involucrada en primera persona o como un supervisor o coordinador de equipo, porque no siempre tiene que ir la supervisora de enfermería a informar al paciente. De eso te iba a preguntar ahora. Eso es un grave error a veces. No tiene que ir siempre la supervisora porque ¿quién quiere el paciente recibir? ¿De quién quiere recibir la información? De su enfermera y de su médico, con los que ha estado viviendo el proceso asistencial. No sirve que una abogada como yo llame un día a la puerta del paciente y le explique lo que ha sucedido. Quiere hablar con el médico y con la enfermera que se ha involucrado y que ha estado con él o con ella hasta el último momento o hasta ese momento. Es que lo comentas en el libro, que el paciente quiere que vaya el médico y la enfermera, y aquí me surgieron dos dudas.
¿Has notado que las enfermeras se quiten el marrón de encima por lo de que parece que tenemos menos carga legal y se la pasen al médico? ¿O te has encontrado con alguna que diga esto no nos corresponde? Mira, me he encontrado los dos escenarios. Cuando yo voy al aula de simulación es increíble porque es verdad, ellos entran en el aula de simulación en equipo, ¿vale? Entonces, cuando entran en el aula de simulación ves como algunas enfermeras lideran todo el proceso informativo, es como que se remangan las manos y dicen, no, ya estoy yo aquí, lo voy a solucionar. Normalmente suele ser un perfil ya de supervisoras. Y luego hay otras enfermeras que se hacen muy chicas, muy chiquitas y dejan que el médico o la médica informe de todo. Y la realidad es esa también. O sea, no solamente en la simulación, cuando luego hemos asesorado en alguna comunicación real y demás, nos lo han explicado. Ay, pues yo me he sentido como enfermera que le tenía que haber explicado más, he visto que el médico... Aquí tu partner, tu equipo a la hora de informar es primordial. Y la sintonía que tengas con la persona con la que vas a informar. Yo tengo que trabajar a veces con personas que utilizan muchos tecnicismos o tienen un perfil muy ególatra a la hora de informar o de abarcar situaciones de crisis. Entonces, a veces el ego lo tienes que bajar, porque aquí no hablamos de egos, ni tú como gran traumatólogo o gran enfermera que eres. No, estamos hablando de persona a persona y de que un profesional le va a explicar a un paciente lo que ha sucedido de persona a persona, ¿vale? Como humanos. Entonces, los egos hay que dejarlos fuera. Efectivamente, la educación y el respeto hacia el profesional y hacia el paciente no se debe perder jamás. Cuando a veces me han preguntado, ¿y si me insulta? Bueno, pues en cualquier comunicación el insulto está fuera de lugar, con lo cual vamos a dejar los insultos o las amenazas, no es el momento para seguir esta comunicación, la posponemos para otro momento. Igual que cuando hay una posible agresión, ¿no? Cuando tú estás explicando al paciente una mala noticia y una posible agresión, no es el momento de informar al paciente, se paraliza el proceso informativo y se continúa cuando el paciente esté tranquilo o tranquila, ¿vale? Por lo tanto, he encontrado los dos perfiles, Elena, perfiles de enfermera que han querido liderar la información y no hay que liderar, o sea, no se trata de líderes informativos, se trata de coordinarla. Oye, pues yo voy a explicar, a veces cuando tenemos un caso en el que está implicado quirófano, anestesia y enfermería preanestésica, por ejemplo, enfermería de planta, oye, pues yo le voy a explicar, ¿qué os parece? Muchas veces los equipos empiezan así. Es que cuando les grabamos es brutal como ves la distribución de información, de carga, ¿no? Pues yo le voy a explicar cuando llega a planta qué cuidados van a hacer de enfermería, cómo la vamos a tratar, si tienes alguna duda, quién van a responder. Vale, pues yo como anestesista le voy a explicar los efectos de la anestesia, por qué ha sucedido este problema y tal. Pues yo como oncólogo le voy a explicar al diagnóstico, el nuevo diagnóstico que va a tener, el tratamiento de quimioterapia, los efectos secundarios. Cada uno se reparte dentro de su función y sus competencias la información que tiene que dirimir y que tiene que explicar. No es más que eso. Es saber lo que cada uno tiene que hacer en cada momento. Vale, y respecto a la institución, ¿debería de estar en esta conversación o dar otro tipo de conversación en otro momento? Porque claro, hablamos de que los errores no son solo de los profesionales, Claro. también tendrán que dar algún tipo de explicación, ¿no? Mira, la institución, yo lo que le pido siempre a la institución como institución, me imagino que te refieres a la cúpula, ¿no? A la junta directiva, directivos y demás, es que siempre apoya a lo profesional. Es decir, que apoye al profesional y que valide ese proceso informativo. No siempre se necesita que un directivo esté, por lo que te decía anteriormente, porque el paciente a veces no necesita que el directivo le dé la información, que no lo conoce de nada y que no lo ha visto nunca en su proceso asistencial, ¿vale? Aquí depende a veces, en algunos casos, el directivo ha participado en nombre de la institución, ¿vale? Como una especie de, pues eso, ¿no? En nombre de la propia organizacional. Pero no se necesita siempre. Pero lo que yo siempre pido a los directivos es que apoyen al profesional. Y normalmente ellos se sienten tranquilos al saber que el profesional está capacitado y formado para afrontar esa situación y que va a pedir ayuda cuando lo necesite. Imagínate que un proceso informativo no ha ido bien, que el profesional que el paciente ha amenazado, que el paciente se muestra intranquilo, que quiere, bueno, pues que el proceso no ha ido bien, se informe al directivo y se le diga, tanto si ha ido bien como si ha ido mal, este proceso esto ha sucedido, se ha informado al paciente y esto es lo que no hemos encontrado. Y que estén informados de esa situación, ¿vale? Porque lo que no le gusta nunca a un directivo es enterarse a veces de los medios de lo que pasa en su propia casa. Ya. Eso no le gusta a ninguno. Y luego pedir ayuda cuando corresponde. Es decir, si eres un profesional de la salud y ves que el problema va mucho más allá, porque muchas veces me dicen los compañeros y las compañeras sanitarios, Priscila, es que esto se veía venir. Es que esto tarde o temprano tenía que pasar. Y al final me ha pasado a mí, ¿no? Y yo esto quiero que lo sepa la dirección, ¿vale? Me parece bien.
informemos al paciente, resolvamos el conflicto con el paciente, que es el primero al que tenemos que atender, y luego informemos al directivo que esto es un fallo, que ya se veía venir, que se había informado, que se había anunciado y que aún así no hemos puesto medios, ni humanos o materiales. Y por lo tanto, hagámoslo saber al directivo o a la directiva, ¿vale? Por lo tanto, eso sí que me parece importante porque ya lo vemos en todo lo que es el movimiento de personal, enfermeras Nobel que cambian de un lado para otro, que ahora están en ginecología, mañana están en neonato, al día siguiente están en quirófano, por ponerle un ejemplo, que en medicina no pasa tanto así. En medicina vivimos otros problemas como más la tutorización o la supervisión de estudiantes, vivimos otros problemas, o la excesiva jerarquía, ¿no? Pero estos problemas también se tienen que trasladar a la directiva. Y la directiva tiene que saber que ciertos riesgos se pueden materializar algún día en un daño. Y cuando ha sucedido el daño es porque esos riesgos no se han gestionado de manera adecuada. Y yo es que de todo esto me llama mucho la atención el impacto económico. O sea, el caso que cuentas de la embarazada, al final 200 días, me parece que era ese de ingreso, y si no es ese, es cualquiera. Se te puede poner en un ingreso y unas consecuencias que ya no es el paciente y su vida, ni la segunda víctima, sino también el dineral. Entonces, no entiendo por qué, siendo un tema que cuesta tanto dinero, y que los directivos muchas veces solo se centran en el dinero, seguimos un poco como por detrás. Esto es una reflexión personal, pero bueno. Pero eso es una buena reflexión y es un buen apunte de investigación. Y es porque no monitorizamos el impacto económico de los eventos adversos. O sea, monitorizamos muy poco, muy poco. Entonces, cuando a mí algún compañero me dice, Priscila, tienes que convencer a nuestros directivos. O sea, por el dinero. Por el dinero. Digo, pues nada, hablemos de dinero. Entonces yo me siento con los directivos y les digo, ¿saben ustedes cuánto les puede costar o le está costando este caso? Por ejemplo, un fallecimiento de una persona a la que llegue a indemnizar, ¿no? O cuánto les cuesta que haya profesionales que repetidamente estén haciendo siempre lo mismo y no lleve a nada, no sean efectivos, pues te cuesta este dinero. ¿Sabes cuánto les cuentan los eventos adversos en emergencia y urgencia? Este dinero. Si lo queremos ahorrar, si queremos evitar ese dinero o reinvertirlo en mejoras estructurales y mejoras de personal, trabajemos en la prevención del conflicto, ¿no? O cuánto dinero cuesta que pierdan personal. Cada vez más atrayente que el personal y el profesional de la salud puedan decidir, yo quiero institución porque me genera confianza, me genera seguridad, porque trabajo bien, porque tengo un buen clima laboral. Si tú no tienes un buen clima laboral, te genera dinero, te genera impacto económico. Entonces, a veces a los directivos hay que hablarles de dinero. Sus indicadores son económicos, entonces se les aporta unos indicadores económicos. Nosotros en el despacho con algunos hospitales ya tenemos indicadores de seguimiento de los programas de comunicación y disculpa del error para que vean el impacto económico que les ocasiona en su institución haber apostado y haber invertido en estos programas, y a partir de ahí están encantados porque ven que efectivamente se han disminuido reclamaciones en atención al usuario y se han disminuido reclamaciones judiciales. Con lo cual, su personal está enfocado en la prevención y un buen trato con el paciente y las familias. Hay que hablarles, como digo yo, en Excel. Claro. Pero yo le digo, una tabla de Excel y en 5 minutos lo tienes convencido. Claro, a cada profesional hay que hablarles los términos en los que ellos se mueven y les preocupa, ¿no? Entonces, a un traumatólogo le preocupará el tema de las prótesis de rodilla, ¿no? Y lo que pasa en quirófano. No les hables de empatía, perdóname la expresión, ¿sabes? Sí. Pero, y en cambio, a un urgenciólogo le preocupará la presión asistencial. Cada uno lo que le pueda preocupar, hay que hablar en esos términos, cómo la seguridad del paciente les impacta. Y es que la seguridad del paciente impacta en todos, de una manera o en otra. En otros en el económico, en otros en presión asistencial, en otros es volver a operar e intervenir una prótesis de rodilla porque no se ha identificado bien el paciente y se ha operado de lateralidad contraria. Quiero decir, a ningún traumatólogo creo que le guste tener que operar a su paciente 2 o 3 veces porque se han equivocado a la hora de operar el miembro que tenían que haber intervenido, ¿no? Y en cambio esto sigue sucediendo, errores de lateralidad porque no voy a utilizar un checklist. Mira qué tontería. Un checklist, o sea, el profesor Atul Gawande, que yo lo conocí en mi tesis doctoral, fue el creador del checklist y el autor de los libros en torno al checklist y complicaciones. Y él lo decía, dice, es curioso que la vergüenza de un cirujano sea mayor que elaborar un checklist. La vergüenza me refiero a que pese más eso que elaborar, de decir, cómo te llamas, cómo se llama el cirujano, cómo se llama la enfermera, estamos todos listos, cómo se llama el paciente. Ese gesto le genera mayor rubor y vergüenza que el efecto que suponía en la bajada de mortalidad y bajada de complicaciones, ampliamente descrito en revistas como el New England, ¿no?
Entonces, son temas culturales que hay que seguir picando y picando. Antes de la última pregunta, te hago una cosa que se me había olvidado. Las Sí. familias, también mencionas a las familias en todo este proceso. ¿Qué papel juega o cómo las tratamos? ¿Hay que informarlas? Mira, este es un tema que quizás, te soy sincera, me ha generado mayor controversia con los profesionales de la salud. Porque tenía profesionales de la salud que me han opinado de manera muy mayoritaria: las familias no tienen que ser informadas de nada, solamente informamos al paciente, que es alguien que tiene que informar, la familia fuera. Yo, mi experiencia, y he gestionado reclamaciones durante muchos años, es hacer involucrar a las familias. ¿Por qué? Porque la familia puede ser un papel activo muy importante en la seguridad del paciente. Un paciente, al fin y al cabo, va a consultar con su familia, sí, bueno, depende también de las relaciones, ¿no? Pero suele consultar con su familia lo que ha acontecido, lo que ha pasado. La hija o el hijo o un familiar va a cuestionar lo que ha sucedido, cómo te lo han explicado. Entonces, hacerles partícipe también en el cuidado del paciente me parece importante, siempre que el paciente lo tolere, claro, y el paciente lo acepte, ¿vale? Pero me parece que la familia es fundamental. Ya en pediatría ni te cuento, porque al fin y al cabo son progenitores. Pero ¿cuántas veces nos estamos encontrando cada vez más conflictos entre los propios progenitores? O bien por mala relación, o están separados, divorciados, o bien de familias diferentes. Entonces, me parece importante involucrar a la familia. Está claro que el titular y al que le pertenece la información es al paciente, sin lugar a duda. Pero ¿por qué no preguntarle al paciente? Vamos a informarle de un proceso que, bueno, vamos a darle una información. ¿Qué le parece si hacemos participar a algún hijo, una hija, o un familiar que usted quiere que puede ser interesante, que también esté presente en la comunicación? Y creo que también puede ser interesante. Eso sí, siempre con consentimiento del paciente. Del paciente. Yo creo que también puede ser interesante, porque yo creo que muchas veces como paciente que no te enteras de lo que te están diciendo, que eso es una cosa que me ha pasado a mí como paciente. Claro. Digo, pero ¿qué leches me acaban de contar? No me he enterado, me quedo bloqueada. Entonces, pues bueno, sí, también hay otra persona que luego te puede hacer un resumen, o la persona es mayor. Yo Claro, creo que tendría que estar la familia. Es muy fácil decirlo desde aquí y supongo que luego cuando recibes tu formación dices, ahora cómo me enfrento yo a esta gente, sí. pero Es es curioso, luego interesante. cuando hacen las formaciones nos escriben a veces al cabo de unos meses, porque a lo mejor se han visto envueltos en alguna situación o así, y nos escriben y nos dicen, me acordé, o incluso me he encontrado el otro día un profesional, un cardiólogo, le corregía a la compañera de calidad de seguridad del paciente y dijo, eso no es lo que decía Priscila en el curso, eso no es lo que ha enseñado Priscila. Y la compañera de calidad dijo, pues mira, ya veo que el curso te ha venido bien. Dice, sí, Priscila nos dice un guión de cómo tenemos que informar y yo voy a seguir el guión que me dijo Priscila. Ostras, pues ya no porque lo diga yo, sino porque creo que es una metodología que está ayudando a darte unos pasos que no te han dado previamente, que lógicamente seguirá mejorando con el tiempo, porque esto además es una metodología que nosotros estamos llevando a los hospitales y que vamos modulando y perfeccionando con el tiempo, pero que son pasos a seguir muy similares a los que tú podrías seguir en una técnica sanitaria o clínica. Por lo tanto, es como una herramienta más, ¿no? Entonces, sí. Tú decides que si la herramienta la utilizas o no, pero te has dado una ayuda, es una guía. Acabas el último, yo creo que capítulo así un poco diciendo qué podemos hacer a nivel individual, ¿no? Sí. Porque claro, digo, ¿cómo podemos empezar a cambiar todo esto a nivel individual? Y ya eso, como última pregunta, ¿qué podríamos hacer a nivel individual para intentar trabajar esto? Porque un factor clave para mí es que la comunicación entre las universidades en grado, en todas las carreras que haya pacientes y salud, que yo creo que algunas ya lo tienen, pero los que ya estamos sin haber recibido esa formación, ¿qué podemos hacer? Claro, yo lo primero, muchas veces los profesionales nos dicen, bueno, es que en mi directivo, es que aquí no hay cultura, ¿no? Entonces, como que a veces me da la sensación que echan balones fuera, ¿no? Es la realidad, ¿eh? Yo sé que hay muchas instituciones que no se lo creen y, por lo tanto, si no tienes el apoyo de los directivos, a veces es difícil. Pero primero es con creérselo uno mismo. Creer que es tu deber ético y saber que es tu deber ético de informar al paciente de lo que acontece. Y a partir de ahí crear tu propia cultura y tu propia forma de trabajar dentro de la unidad asistencial en la que estés trabajando. Crear tu propio equipo, el equipo de qué compañeros, con qué compañeros, en el caso que nos pase esto, cómo nos vamos a preparar, cómo nos vamos a formar y cómo vamos a informar al paciente, ¿no? Y trabajar por esa cultura individual o de equipos pequeños para que luego el resto de la institución se extienda.
muchas instituciones, Elena, me dicen, uy, estas unidades o estos servicios de momento no, porque es que no lo van a entender, no son proactivos, no tienen esa empatía, esa compasión de la que tú hablas. Vamos a empezar por estos que sí que están en esta línea, ¿vale? Perfecto. Empecemos por estos que están en esta línea y luego poco a poco se va haciendo al resto de la organización, porque luego al final la organización dirá, nuestra política es esta. Tengo organizaciones, afortunadamente, que me han dicho, no, es que a raíz de lo que hemos trabajado en nuestro programa de comunicación y disculpa del error, nuestra política va a ser esta, de informar al paciente. Y el que venga aquí a trabajar va a seguir esta política. ¿Vale? Por lo tanto, luego se ha extendido a toda la organización, pero individualmente es creértelo, saber que es tu deber ético, que es tu obligación legal informar al paciente de lo que acontece y empezar a trabajarla dentro de tu organización, dentro de tu unidad, tu equipo, tu servicio. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí ya se va creando poco a poco esa cultura internamente. Pues, Priscila, no te quito más tiempo. Estoy metiendo tu página web para no decirla mal. priscilagiraldo.com. Correcto. Abogada y consultora legal sanitaria. El bufete se llama... Abogada sanitaria. Abogada sanitaria. Me lo sé todo, pero me da mucho miedo liarla. Por si queréis consultar con ella. También tienes redes sociales en Instagram. ¿Y en LinkedIn? Y en LinkedIn podéis encontrarla. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? Pues mira, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería, es decir, tanto lo pueden comprar de manera digital vía Cool Bull, es la editorial que es propietaria del libro, pero igualmente Amazon también lo pueden adquirir, Casa del Libro, es decir, en cualquier librería se puede preguntar por el libro y se te proporciona. Me hizo mucha gracia mi hijo de 9 años hace 2 días que me dijo, mamá, te he puesto tu nombre en Google y me aparece tu libro. Digo, pues mira, ¿ves tan fácil? Por poner mi nombre, Priscila Giraldo, libro, te aparece en Google donde puedes comprar el libro, ¿vale? El libro tiene muy pocas páginas, ya lo ves, creo que lo has leído muy rápido y es sencillo de leer, es una guía y un manual. No solamente es para profesionales de la salud, es para cualquier ciudadano que se quiera saber por qué ocurren los errores y por qué es tan necesario informarlos a los pacientes. Sí, yo creo que me quedo con eso y además no de leer y guardar, sino de saber que ahí tienes la guía de cómo actuar, porque en serio lo detallas muy bien. Así que animo a todos y a todas a leerlo. El podcast también lo escuchan no sanitarios, porque este podcast es más para no sanitarios, no me meto tanto en docencia, así que seguramente nos escuche alguien y dejaré en YouTube y en todos los sitios donde sale todos los enlaces a tu web y todo para que puedan echar un ojo. Y nada, darte las gracias, Priscila, por este rato. Gracias por el libro, de verdad. Y yo ahora no estoy en ningún hospital, pero si estuviera en alguno ya estaría yendo a mi jefa a decirle... Muy bien, te agradezco, Elena. No, gracias a ti por dar difusión a un tema que a veces es, como tú comentabas al inicio, tabú, controvertido, diferente. Pero yo creo que lo diferente es por donde tenemos que empezar este camino, ¿no? De tener una mejor relación con nuestros pacientes. Lejos de grandes direcciones de humanización, el camino es este, hablar con nuestros pacientes y mejorar nuestra relación con ellos. Sí, y yo creo que en unos años se verá que este es el camino. Lo que pasa es que tú eres súper pionera, yo creo. A ver, yo espero verlo y dejar de trabajar en esto. Cuando creo que me preguntabas, ¿y qué esperas en los próximos años? Pues dejar de trabajar en esto, que esto ya sea extendido en todos los hospitales y que pueda decir, pues mira, es verdad, yo empecé al principio, pero ya todos los hospitales lo tienen y un programa de comunicación y disculpa del error y trabajan por mejorar la relación con sus pacientes. Pues a ver si te quedas sin trabajo al final. Venga, no. Pues nada, Priscila, un besazo y que pase buen día. Hasta luego. Adiós, chao. Chao. Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.